Bienvenido a Siempre fue Jesús, un viaje en podcast a través de toda la palabra de Dios, desde el primer versículo del Génesis hasta las últimas palabras del Apocalipsis. Soy tu anfitrión, Antonio, y en cada episodio vamos a recorrer un capítulo de la historia más grande jamás contada. Porque aquí está la realidad. La Biblia no es solo una colección de viejas historias, reglas y profecías. Es una sola historia, ininterrumpida. Y cada página, cada capítulo, cada personaje, cada promesa, todo apunta a una sola persona: Jesucristo. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Así que comencemos. A episodio 1, la creación y la caída. En el principio todo era perfecto. Imagina la nada, no la oscuridad, no el silencio, no el espacio vacío, la nada, sin tiempo, sin materia, sin luz, sin sonido, absolutamente nada. Y entonces Dios habló: sea la luz. Y la luz fue. En 6 días el Dios del universo creó todo lo que conocemos y todo lo que no conocemos. Habló las estrellas para que existieran. Extendió los cielos como una cortina. Recogió los océanos en sus cuencas y levantó las montañas con sus manos. Llenó la tierra de plantas y criaturas de toda clase: el rugiente león, el quieto gorrión, el pez de las profundidades que nunca ve el sol. Y miró todo lo que había hecho y dijo: bueno es. Pero no había terminado. En el sexto día Dios hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló, si podemos imaginarlo así, y formó a un hombre del polvo de la tierra. Luego se inclinó y sopló su propio aliento en las fosas nasales de ese hombre. Y el hombre se convirtió en ser viviente. Su nombre era Adán, y era diferente a todo lo demás en la creación. No solo un animal, no solo una criatura. Fue hecho a imagen de Dios, el imago Dei. Podía pensar, razonar, amar, crear, adorar. Era el representante de Dios en esta tierra, al que se le dio autoridad sobre todo ser viviente. Dios puso a Adán en un jardín llamado Edén. Y este jardín, debes entenderlo, era el paraíso en el sentido más verdadero de la palabra. No había enfermedad, no había dolor, no había muerte, no había miedo, no había vergüenza. El mismo Dios caminaba en ese jardín en el fresco del día, y Adán caminaba con él. Era comunión perfecta entre el Creador y la creación. Y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así que mientras Adán dormía, Dios tomó una costilla de su costado y formó a una mujer. Y cuando Adán abrió los ojos y la vio, dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre era Eva, y juntos eran uno. Desnudos y sin vergüenza, dice la palabra. Sin ocultarse, sin pretender. Solo una relación pura, abierta y hermosa, entre ellos y con Dios. Pero había una sola regla. En el centro del jardín se erguían 2 árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo claramente a Adán: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Una sola regla, un solo límite, un universo de libertad con una sola restricción. Y entonces llegó la serpiente. La Biblia nos dice que la serpiente era más astuta que cualquier otra criatura. Sabemos por las escrituras posteriores que esa serpiente era el diablo, Satanás, un ángel caído que ya había elegido la rebelión contra Dios. Y llegó serpenteando al paraíso con un solo objetivo: destruir lo que Dios había hecho. No llegó con amenazas, llegó con preguntas. Se acercó a Eva y dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Era una distorsión, pequeña, pero observa lo que estaba haciendo. Estaba sembrando duda. ¿De verdad dijo Dios eso? ¿Es Dios realmente digno de confianza? ¿Está ocultándote algo? Eva lo corrigió. Podemos comer de los árboles, dijo. Solo no de ese. Dios dijo que moriríamos. Y la serpiente la miró a los ojos y dijo: no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí estaba, la mentira más antigua de la historia. Dios no es bueno. Dios no está de tu lado. Dios te está ocultando algo. Puedes ser tu propio Dios.
y Eva miró la fruta. La Biblia dice que vio que era buena para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. La tomó, la comió, y le dio a Adán, que estaba justo allí con ella, y él también comió. Y en ese momento, todo cambió. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que la serpiente prometió. No se convirtieron en dioses, se llenaron de vergüenza. Vieron su desnudez y tomaron hojas de higuera para cubrirse. Y cuando escucharon a Dios caminando en el jardín, el mismo Dios hacia quien solían correr, se escondieron. ¿Puedes sentir el peso de eso? Se escondieron de Dios. Por primera vez en la historia humana, el hombre tuvo miedo de su creador. Dios llamó, ¿dónde estás? No porque no lo supiera, sino porque les estaba dando la oportunidad de volver a él. Adán respondió desde las sombras, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? ¿Y qué hizo Adán? Culpó a Eva. Y Eva culpó a la serpiente. El primer pecado. Y de inmediato tras él, vergüenza, ocultamiento y culpa. Dios pronunció el juicio. La serpiente fue maldecida. Eva tendría dolor en el parto y lucharía en su relación con su esposo. Adán trabajaría con esfuerzo y sudor para que la tierra produjera alimento. Y un día, ambos volverían al polvo del que fueron tomados. La muerte había entrado al mundo. Fueron expulsados del Edén. Un ángel con una espada llameante fue colocado en la entrada para impedir su regreso. La comunión perfecta estaba rota. Pero aquí, justo aquí en el momento más oscuro de la historia, Dios dijo algo extraordinario. Hablándole a la serpiente dijo, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». ¿Lo captaste? Justo ahí en Génesis capítulo 3, antes de que se escriba ningún otro libro de la Biblia, Dios ya está prometiendo un Salvador, un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Sí, él será herido. Tú le herirás en el calcañar. Pero la serpiente será destruida. Esta te herirá en la cabeza. Esto es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio, el primer anuncio de buenas nuevas, y fue pronunciado en el mismo momento del mayor fracaso de la humanidad. Dios tenía un plan. Siempre tuvo un plan. Y antes de que Adán y Eva terminaran de secar sus lágrimas, la promesa de Jesús ya estaba sobre la mesa. Y nota una cosa más antes de cerrar este episodio. Antes de expulsar a Adán y Eva del jardín, Dios les hizo vestiduras de pieles de animales. Pieles de animales. Lo que significa, por primera vez en la historia, un animal tuvo que morir. Se tuvo que derramar sangre para cubrir la vergüenza de los pecadores. Ese patrón, sangre inocente derramada para cubrir el pecado, resonará a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de cada sacrificio y cada altar, hasta el día en que el mismo Cordero de Dios vaya a la cruz. Siempre apuntaba a Jesús. La creación era perfecta. La caída fue catastrófica. Pero la respuesta de Dios fue una promesa. No nos abandonó, no se alejó, abrió un camino. Ese es el Dios que vamos a seguir a través de toda esta historia. Y te prometo, cuando lleguemos al Apocalipsis, verás que nunca nos soltó ni por un momento. Gracias por escuchar el episodio 1 de Siempre fue Jesús. La próxima vez, el mundo se oscurece, la violencia llena la tierra, y Dios toma una decisión que te asombrará. Pero en medio de esa oscuridad, un hombre camina con Dios. Su nombre es Noé. Nos vemos en el episodio 2.